Las luces de la ciudad titilaban como estrellas artificiales mientras los rascacielos se alzaban imponentes contra el cielo nocturno. Desde lo alto de uno de los edificios más lujosos, Leonardo Salazar contemplaba la vista con una copa de whisky en la mano. Todo lo que había soñado en su juventud se había hecho realidad. Era dueño de un emporio financiero, poseía múltiples empresas, autos de lujo y una mansión que parecía sacada de una película. Pero en lo más profundo de su ser, algo lo carcomía. Por más que tuviera todo el dinero del mundo, no podía comprar la paz de su conciencia. 30 años atrás, había tomado una decisión que lo perseguía como una sombra. En su afán por el éxito, había dejado atrás a la única mujer que lo amó sinceramente. Camila. Su primer amor, la mujer que le entregó su corazón sin reservas. Y a quien él abandonó sin mirar atrás. La dejó con una promesa rota y un hijo que nunca conoció. En su juventud, convencido de que la paternidad arruinaría su ascenso al poder, optó por cortar lazos con su pasado. Pero el pasado no olvida. Ahora, el destino le tenía preparada una amarga sorpresa. Un hijo al que nunca había visto estaba a punto de aparecer en su vida. Y con él, una verdad que lo obligaría a enfrentar los fantasmas de su pasado. El arrepentimiento, cuando llega tarde, puede ser un castigo cruel. El calor sofocante del verano envolvía la pequeña habitación donde Camila esperaba sentada en el borde de la cama. Sus manos temblaban mientras sostenía la prueba de embarazo. 2 líneas rosas. Positivo. El corazón le latía con fuerza. Se mordió el labio, incapaz de contener las lágrimas. No sabía si lloraba de felicidad o de miedo. Se llevó una mano al vientre, como si pudiera sentir al pequeño ser que comenzaba a formarse en su interior. Voy a ser madre, pensó, con una mezcla de emoción y temor. Pero había algo más que la inquietaba. Leonardo. El hombre al que amaba, el hombre con el que soñaba un futuro, tenía grandes planes. Ambición. Deseos de conquistar el mundo. ¿Dónde encajaba un bebé en todo eso? Respiró hondo y se puso de pie. No podía ocultárselo. Tenía que decírselo cuanto antes. Esa noche, Leonardo llegó tarde. Vestía su traje impecable, con la corbata ligeramente aflojada, y su rostro reflejaba el cansancio de alguien que había pasado el día en reuniones y planes de negocios. Camila corrió a abrazarlo, pero él apenas respondió al gesto. «Necesito hablar contigo», dijo ella, nerviosa. Leonardo suspiró, sentándose en el sillón. «¿No puede ser después?» «Estoy agotado». Camila tragó saliva. «No, no puede esperar». La mirada de Leonardo se endureció. «¿Qué pasa?» Camila se arrodilló frente a él y tomó sus manos. «Leo, estoy embarazada». El silencio cayó sobre la habitación como una losa de plomo. Leonardo la miró fijamente, su expresión imposible de leer. «¿Qué dijiste?» «Voy a tener un hijo tuyo», susurró ella, con una sonrisa temblorosa. Pero Leonardo no sonrió. Se levantó de golpe, apartándose de ella. «No, no puede ser». Camila sintió un nudo en la garganta. «Sí puede. Me hice la prueba». Leonardo se pasó las manos por el cabello, caminando de un lado a otro. «Esto arruinará todo». Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Cómo puedes decir eso?» «Tengo planes, Camila. No puedo tener un hijo ahora. Es nuestro hijo». Leonardo se detuvo y la miró con frialdad. «No quiero esto». Camila sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Leo, escucha», dijo él, con voz tensa. «Aún puedes solucionarlo». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. «¿Solucionarlo? ¿Me estás pidiendo que lo...?» Leonardo no respondió. Camila retrocedió, llevándose una mano a la boca. «No puedo creer lo que estás diciendo». Leonardo bajó la mirada. «Tienes que entender.
Si tengo un hijo ahora, todo lo que he trabajado se irá al demonio. Camila se abrazó el vientre, como si ya estuviera protegiendo a su bebé de su propio padre. Vete, susurró. Leonardo la miró, sorprendido. ¿Qué? Si no quieres a este bebé, si no quieres formar parte de esto, entonces vete. Leonardo apretó los puños. No es tan fácil, Camila. Sí lo es. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Leonardo tomó su chaqueta, su maletín y se dirigió a la puerta. Si cruzas esa puerta, no vuelvas, dijo Camila, con la voz quebrada. Leonardo se detuvo. Por un instante, dudó. Pero entonces, sin mirar atrás, abrió la puerta y salió. Y con ese simple acto, selló su destino. La puerta se cerró con un sonido seco, definitivo. Camila permaneció de pie en medio de la habitación, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su respiración era irregular, sus manos temblaban y sus lágrimas caían sin control. Leonardo se había ido. Se había marchado sin mirar atrás, sin darle una última palabra de consuelo, sin siquiera detenerse a pensar en lo que dejaba atrás. El amor que alguna vez sintió por él se convirtió en una herida profunda. Pero no tenía tiempo para lamentarse. No podía darse el lujo de derrumbarse. Porque ahora, no solo era ella. Ahora tenía una vida creciendo dentro de su vientre. Una vida que nunca abandonaría. Los días siguientes fueron un infierno. Camila esperaba, estúpidamente, que Leonardo regresara. Que tocara la puerta y dijera que había cambiado de opinión. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. No hubo llamadas, no hubo cartas. Nada. Leonardo la había borrado de su vida por completo. El embarazo no fue fácil. Camila vivía en un pequeño apartamento alquilado, con un trabajo que apenas le alcanzaba para sobrevivir. El sueldo de secretaria en un despacho de abogados no era suficiente para cubrir los gastos médicos, así que tuvo que empezar a hacer horas extras. Sus pies se hinchaban, su espalda dolía, y a veces sentía que no tenía fuerzas para seguir. Pero cada vez que se miraba al espejo y veía su vientre crecer, se recordaba a sí misma por qué tenía que seguir adelante. No lo hacía por ella. Lo hacía por su hijo. A los 7 meses de embarazo, su jefe la llamó a su oficina. Camila, necesitamos hablar. Ella entró, con la intuición de que no sería una buena conversación. Me han informado que tu rendimiento ha bajado, dijo el hombre, entrelazando las manos sobre el escritorio. Has cometido errores en los documentos y llegas tarde algunas mañanas. Camila sintió un nudo en la garganta. Señor, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo sé, respondió él. Pero en esta firma no podemos permitirnos descuidos. Y siendo sincero, después del parto, ¿vas a poder seguir trabajando? Ella abrió la boca para responder, pero el miedo la paralizó. Lo siento, Camila. Tendremos que dejarte ir. El mundo se le vino abajo. Camila salió de la oficina con su caja de pertenencias en las manos y lágrimas en los ojos. Había sido despedida. Ahora, con un hijo en camino, estaba sin trabajo y sin apoyo. Pero si algo tenía claro era que no iba a rendirse. No podía. No tenía opción. Los últimos meses del embarazo fueron los más duros. Con los ahorros que tenía, pagó el alquiler por adelantado y empezó a buscar trabajos temporales. Pero nadie quería contratar a una mujer a punto de dar a luz. Así que hizo lo que pudo. Cocinó para vecinos, vendió ropa usada, aceptó limpiar casas cuando su cuerpo se lo permitía. Y cuando llegó el día del parto, no tenía a nadie que la acompañara. Fue sola al hospital. Y cuando los dolores la atravesaron como puñales, cuando su cuerpo luchó contra el sufrimiento para traer al mundo a su hijo, lo único que la sostuvo fue la idea de que lo tenía que hacer por él. Por Daniel. Cuando escuchó su llanto por primera vez, supo que todo había valido la pena.
El médico le puso al bebé en el pecho y Camila lo abrazó con lágrimas en los ojos. Era pequeño, frágil, pero en ese instante sintió que él le daba toda la fuerza que necesitaba. Acarició su diminuta cabeza y susurró: «Voy a cuidarte, mi amor. Nadie nos va a separar». Y en su corazón hizo una promesa silenciosa. Iba a criar a ese niño con todo el amor del mundo. Iba a enseñarle que la vida no era fácil, pero que con esfuerzo se podía salir adelante. Y jamás, jamás iba a permitir que sintiera el abandono que ella había sentido. Los años que siguieron no fueron fáciles. Camila trabajó en todo lo que pudo para darle a Daniel una vida digna. Nunca fue rica, nunca pudo comprarle los mejores juguetes ni darle lujos. Pero le dio algo que no tenía precio: amor incondicional. Cada noche le leía cuentos antes de dormir. Cada mañana lo despertaba con un beso en la frente. Le enseñó a luchar por lo que quería, a no rendirse. Y sobre todo, le enseñó a no depender de nadie para ser feliz. Porque ella, a pesar de todo lo que sufrió, lo había logrado. Era fuerte. Era madre. Y Daniel nunca tendría que sentir que estaba solo en el mundo. El mismo día en que Camila daba a luz a su hijo en una fría sala de hospital, Leonardo Salazar cerraba el trato más importante de su vida. El sonido de las copas de champán chocando resonaba en la elegante sala de reuniones del exclusivo club de empresarios. Los hombres a su alrededor lo felicitaban, palmadas en la espalda, risas de victoria. «Brindemos por Leonardo», dijo uno de ellos. «A partir de hoy, eres oficialmente parte de la élite empresarial». Leonardo sonrió con satisfacción. Había llegado a la cima. Durante años, había trabajado incansablemente para alcanzar este momento. Ingresó a un prestigioso grupo de inversionistas, tenía acceso a contactos poderosos y sus negocios estaban en ascenso. Pero lo que no sabía era que, mientras celebraba su éxito, en otra parte de la ciudad, un niño venía al mundo sin su apellido, sin su protección, sin su amor. Y esa ausencia marcaría a ambos para siempre. Leonardo se convirtió en un nombre de peso en el mundo financiero. Con 25 años ya era socio en una firma de inversiones. A los 30, tenía su primera empresa. Para los 35, ya era millonario. Su talento no estaba en la tecnología ni en la manufactura. Su verdadero don era negociar. Sabía leer a las personas, anticipar sus movimientos, manipular situaciones a su favor. Pero su mayor habilidad era saber cuándo soltar el pasado. Había construido una vida donde no existían los recuerdos de Camila ni del hijo que nunca quiso conocer. Se convenció a sí mismo de que había tomado la decisión correcta. Después de todo, su sacrificio había valido la pena. No. Con el tiempo, Leonardo se convirtió en el CEO de un conglomerado de empresas. Tenía lo que siempre había soñado: una cuenta bancaria con cifras astronómicas. Autos de lujo. Propiedades en varias ciudades. Mujeres hermosas a su disposición. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Pero en la cima del éxito, descubrió que la soledad era el precio que debía pagar. A sus 45 años, se dio cuenta de que todas sus relaciones eran superficiales. Las mujeres con las que salía solo buscaban su dinero. Sus socios lo respetaban, pero ninguno era realmente su amigo. Las reuniones de negocios, las cenas exclusivas, los viajes por el mundo. Nada llenaba el vacío que lo perseguía en las noches de insomnio. ¿Por qué, si lo tenía todo, se sentía tan vacío? A veces, en los momentos de mayor soledad, Leonardo se preguntaba: ¿qué habría pasado si me hubiera quedado con Camila? ¿Cómo sería mi vida si hubiera sido padre? ¿Me arrepiento? Pero esas preguntas nunca tenían respuesta. Así que hacía lo que mejor sabía hacer: enterrarlas en lo más profundo de su mente. Porque enfrentarlas significaría aceptar que tal vez el éxito no lo era todo. Y Leonardo Salazar no estaba listo para esa verdad.
El sol de la mañana entraba por la pequeña ventana de la modesta habitación donde dormía Daniel. Su madre, Camila, ya estaba despierta, preparando el desayuno en la diminuta cocina del apartamento. «Despierta, campeón», dijo con una sonrisa, acercándose a la cama y revolviéndole el cabello. Daniel, de unos 5 años, abrió los ojos lentamente. «Mamá, quiero dormir más». «No, señorito», respondió ella, con dulzura pero con firmeza. «Hoy es un día importante». El niño bostezó y se sentó en la cama. ¿Por qué? Porque cada día es una oportunidad para ser mejor. Daniel puso los ojos en blanco, divertido. Siempre decía lo mismo. Pero la verdad era que su madre tenía razón. Desde que nació, Daniel aprendió a vivir sin un padre. Para él, Camila lo era todo, su mamá, su mejor amiga, su refugio. Aunque a veces sentía que le faltaba algo. Cuando iba al parque y veía a otros niños jugando con sus papás, le dolía. Cuando en la escuela le pedían hacer un dibujo de su familia, nunca sabía cómo dibujar la figura paterna. Y aunque su madre trataba de darle todo, a veces él se preguntaba, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no está aquí? Pero no preguntaba. Porque en el fondo sabía que la respuesta le dolería. Camila trabajaba día y noche para que a Daniel nunca le faltara nada. Después de perder su trabajo en la oficina de abogados, se reinventó. Aprendió a coser y empezó a trabajar como costurera. Con el tiempo, consiguió clientes y pudo alquilar una pequeña tienda. Trabajaba hasta altas horas de la noche. Se desvivía por su hijo. Y aunque algunas noches lloraba en silencio, nunca dejó que Daniel la viera débil. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», le preguntó una vez. Ella sonrió y acarició su cabello. «Porque quiero que tengas una vida mejor que la mía, mi amor». Y Daniel, aunque era solo un niño, entendió el sacrificio de su madre. Por eso, desde muy pequeño, se prometió a sí mismo que un día haría algo grande. Que un día haría que su madre estuviera orgullosa. Daniel aprendió a valerse por sí mismo. Siendo hijo único y con una madre que trabajaba sin descanso, maduró antes de tiempo. Aprende a cocinar, Daniel. Nunca sabes cuándo lo necesitarás. Aprende a lavar tu ropa. No siempre estaré aquí para hacerlo. Aprende a defenderte. El mundo no es fácil. Camila no le decía estas cosas por dureza. Se las decía porque la vida le había enseñado que nadie vendría a salvarlos. Y Daniel lo entendió. Por eso, cuando otros niños de su edad jugaban despreocupados, él estaba aprendiendo a sobrevivir. Pero en lo más profundo de su corazón, había algo que nunca pudo ignorar. Una pregunta que lo acompañó toda su infancia. ¿Por qué mi padre nunca me buscó? Y lo peor era que no tenía una respuesta. A los 6 años, Daniel comenzó la primaria. Camila lo llevó de la mano hasta la puerta del colegio. ¿Estás nervioso?, preguntó ella. Daniel negó con la cabeza, aunque por dentro estaba aterrado. Cuando entró al aula, todo era nuevo, los pupitres, los niños riendo, la maestra escribiendo en la pizarra. Se sentó en su lugar y trató de no llamar la atención. Hasta que llegó el momento de presentarse. «Díganme su nombre y algo sobre su familia», dijo la maestra con una sonrisa. Los niños empezaron a hablar. «Me llamo Matías y mi papá es doctor. Soy Sofía y mi familia tiene una panadería. Me llamo Diego y mi papá es policía». Daniel sintió un nudo en la garganta. Cuando llegó su turno, su voz se quedó atrapada en su pecho. «Me llamo Daniel», dijo en voz baja. La maestra esperó. «¿Y tu familia?». Daniel bajó la mirada. «Solo somos mi mamá y yo». Hubo un breve silencio en el aula. Y en ese momento, Daniel entendió algo doloroso. Él no tenía una historia normal como los demás niños. Y aunque su madre lo amaba más que nadie en el mundo, siempre sería el niño sin padre.
Cuando cumplió 9 años, Daniel se atrevió a preguntar: «Mamá, ¿cómo se llamaba mi papá?». Camila se quedó en silencio. El tema nunca había sido discutido. «No importa su nombre, hijo», respondió al fin. «No es alguien que deba estar en tu vida». Pero Daniel no quedó satisfecho. Porque por más que su madre lo negara, su padre sí existía. Y en algún lugar del mundo, seguía con su vida como si él nunca hubiera nacido. Y eso lo llenó de rabia. En lo profundo de su corazón, Daniel juró algo. Si algún día encontraba a ese hombre, no lo perdonaría. Los rascacielos de la ciudad se alzaban imponentes, reflejando la luz del atardecer en sus vidrios. Desde la oficina más alta de uno de esos edificios, Leonardo Salazar contemplaba el horizonte con una copa de whisky en la mano. Todo a su alrededor era lujo, un despacho con muebles de cuero, una vista privilegiada, una fortuna que crecía cada segundo. Lo tenía todo. Pero, ¿por qué sentía que no tenía nada? 30 años habían pasado desde que dejó a Camila. 30 años desde que abandonó a un hijo que nunca conoció. 30 años de éxito ininterrumpido. Pero había algo dentro de él que nunca desapareció. Al principio, la ambición lo cegó. Creía que había tomado la mejor decisión. Pero con los años, el eco de su conciencia se hizo más fuerte. Al principio, solo eran pensamientos esporádicos. ¿Qué habrá sido de ella? ¿Tuvo el bebé? Me odia. Pero después se volvieron preguntas más profundas. ¿Qué clase de hombre fui? ¿Cómo sería mi vida si hubiera tomado otra decisión? ¿Dónde está mi hijo? Y lo peor de todo, no tenía respuestas. A pesar de toda su riqueza, Leonardo sentía que le faltaba algo. Sus noches eran frías, incluso cuando estaba rodeado de mujeres hermosas. Sus reuniones eran exitosas, pero su corazón se sentía vacío. Las risas, las celebraciones, los brindis, todo era efímero. Los autos de lujo, las mansiones, los viajes exóticos. Nada le daba verdadera satisfacción. Y entonces, una noche, tuvo un sueño. En él, estaba en un parque. Un niño corría a su alrededor, riendo. Leonardo lo miraba sin entender quién era. Pero entonces, el niño se giró y lo miró fijamente. «Papá», susurró con voz temblorosa. Leonardo sintió que su pecho se apretaba. Pero cuando intentó acercarse, el niño desapareció entre la multitud. Se despertó sudando, con el corazón acelerado. Y supo que el pasado lo estaba alcanzando. El mundo lo veía como un hombre exitoso. Pero en su mansión, rodeado de objetos sin alma, se sentía completamente solo. Caminaba por su casa en silencio. Se servía otro vaso de whisky. Miraba la ciudad desde su ventana y pensaba, si muriera hoy, ¿quién me recordaría con amor? Sus empleados lo respetaban. Sus socios lo admiraban. Las mujeres lo deseaban. Pero nadie lo amaba. Porque él nunca construyó lazos reales. Siempre había creído que el amor era una debilidad. Pero ahora, se daba cuenta de que el amor era lo único que no tenía. Y sin amor, toda su riqueza no valía nada. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. «Señor Salazar, hay alguien que desea hablar con usted». «Estoy ocupado», respondió con frialdad. «Es sobre Camila». Leonardo se quedó en silencio. 30 años habían pasado sin escuchar ese nombre. El pasado había tocado a su puerta. Y él sabía que ya no podía seguir ignorándolo. El teléfono seguía pegado a su oído, pero Leonardo Salazar no podía responder. El nombre de Camila resonaba en su cabeza como un eco lejano, un fantasma del pasado que había intentado olvidar durante 30 años. Respiró hondo y apoyó la espalda contra el sillón de cuero de su oficina. No tenía idea de qué hacer. «Señor», insistió la voz al otro lado de la línea.
Leonardo parpadeó. Camila. Después de tantos años. ¿Quién eres? Preguntó con tono seco. Mi nombre es Ana. Fui amiga de Camila durante muchos años. Y necesito hablar con usted. ¿Sobre qué? Hubo una breve pausa. Sobre su hijo. Leonardo sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. ¿Qué? Por favor, señor Salazar. No podemos hablar de esto por teléfono. Camila está muriendo. Leonardo sintió un puñetazo en el estómago. Muriendo. Se quedó sin palabras. Ella siempre fue fuerte, murmuró, como si tratara de convencerse a sí mismo. Lo fue, dijo Ana, con tristeza. Pero el cáncer no le dio tregua. Y ahora, ya no queda mucho tiempo. Leonardo cerró los ojos y pasó una mano por su rostro. Esto no podía estar pasando. Dígame dónde está, dijo al fin. Ana le dio la dirección. Y sin pensarlo más, Leonardo salió de su oficina como un hombre que acababa de ver el pasado desmoronarse frente a él. La casa donde Camila vivía no tenía nada que ver con la vida de lujo de Leonardo. Era un pequeño hogar en un barrio modesto. No era una choza, pero estaba lejos de lo que él consideraba cómodo. Cuando bajó del auto, se sintió fuera de lugar. Golpeó la puerta. Una mujer de cabello canoso y ojos bondadosos abrió. Leonardo Salazar, murmuró Ana, como si estuviera viendo a un fantasma. Él asintió. Vengo a verla. Ana lo miró con desconfianza. Lo reconocía. Era el hombre que había abandonado a su mejor amiga. Pero Camila lo había pedido. Sígueme, dijo al fin. Leonardo entró y miró a su alrededor. Todo en la casa tenía el toque de Camila, colores cálidos, fotos en las paredes, una sensación de hogar. Y él no formaba parte de nada de eso. Caminaron hasta una habitación al fondo del pasillo. Ana abrió la puerta. Y allí estaba ella. El tiempo le había robado el brillo a su piel, la fuerza a su cuerpo, pero no la dignidad. Camila, acostada en la cama, se veía frágil. Pero cuando abrió los ojos y lo vio, su mirada seguía siendo la misma. Leonardo sintió un nudo en la garganta. 30 años después, ella seguía siendo la mujer más fuerte que había conocido. Hola, Leonardo, susurró, con voz rasposa. Él se acercó con pasos lentos, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Camila. Su voz se quebró. Ella sonrió con tristeza. Pensé que no vendrías. Leonardo se sentó a su lado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó. Camila soltó una risa breve, pero llena de amargura. ¿Para qué? ¿Para qué me abandonaras 2 veces? Leonardo cerró los ojos con dolor. Ella tenía razón. Él había elegido irse. Él la había condenado a enfrentar la vida sola. No tienes idea de lo que hice para salir adelante, continuó Camila. No tienes idea de lo que fue criar a nuestro hijo. Sola. Leonardo sintió un escalofrío. Su hijo. El hijo que él nunca conoció. Dime su nombre, susurró, con la voz cargada de culpa. Camila lo miró fijamente. Daniel. Leonardo sintió que su corazón se detenía. Daniel. Su hijo. Un nombre que nunca había pronunciado. Un hijo al que nunca había buscado. Él no sabe nada de ti, dijo Camila. Pero pronto lo sabrá. Leonardo tragó saliva. ¿Dónde está? Camila sonrió con tristeza. Trabajando. Como siempre. Él no se sienta en oficinas lujosas. Leonardo sintió la daga en el pecho. Su hijo había crecido sin él. ¿Puedo verlo? Camila lo miró con dureza. No es tan fácil, Leonardo. No puedes aparecer después de 30 años y esperar que él te abrace. Pero quiero conocerlo. ¿Por qué?
Camila frunció el ceño. ¿Por culpa? ¿Remordimiento? Leonardo desvió la mirada. No lo sabía. No quiero que me odie, murmuró. Camila suspiró. No puedes controlar eso. Leonardo la miró con dolor. ¿Tú me odias? Ella tardó en responder. Por años. Sí. Pero con el tiempo entendí algo. Leonardo la miró expectante. ¿Qué? Camila tomó su mano con las pocas fuerzas que le quedaban. El rencor no cura nada. Pero el amor sí. Leonardo sintió lágrimas arder en sus ojos. 30 años después, Camila aún tenía la capacidad de perdonarlo. Pero Daniel, ¿podría hacerlo? El ambiente en la habitación era denso. Camila respiraba con dificultad, sus ojos cansados se posaban en Leonardo con una mezcla de nostalgia y resignación. Sabía que su tiempo se estaba agotando. Sabía que nunca vería el desenlace de la historia entre su hijo y el hombre que, aunque lo negó por décadas, seguía siendo su padre. Pero antes de que su vida terminara, había algo que debía hacer. Leonardo, hay algo que necesito que le entregues a Daniel. Él la miró con el ceño fruncido. ¿Qué cosa? Camila, con esfuerzo, tomó una caja de madera que descansaba sobre su mesita de noche. Sus manos temblaban al abrirla. Dentro, había un sobre amarillento con su nombre escrito con letra firme. Daniel. Leonardo sintió un escalofrío al ver el nombre de su hijo escrito en ese papel. Lo escribí hace años, susurró Camila. Pero nunca tuve el valor de dárselo. Leonardo la miró con incredulidad. ¿Por qué? Ella sonrió con tristeza. Porque tenía miedo. Miedo de que se preguntara por qué su padre nunca estuvo aquí. Miedo de que me odiara por haberlo criado sola. Miedo de que él pensara que su existencia fue un error. Leonardo sintió que algo dentro de él se rompía. Camila le extendió la carta con manos temblorosas. Ahora, ya no tengo miedo. Leonardo la tomó con cuidado. El sobre era ligero, pero en sus manos pesaba más que cualquier contrato multimillonario que hubiera firmado en su vida. ¿Qué dice?, preguntó con voz tensa. Camila lo miró con intensidad. Léela después. Cuando estés listo. Leonardo asintió, aunque no sabía si alguna vez lo estaría. La tarde avanzó lentamente. Leonardo permaneció sentado junto a Camila, sin decir nada. No había palabras que pudieran reparar 30 años de ausencia. Pero había algo que sí podía hacer. Camila, quiero ayudarte. Ella sonrió con suavidad. No hay nada que puedas hacer por mí, Leonardo. No esta vez. Pero él negó con la cabeza. Daniel. Quiero conocerlo. Quiero hacer algo por él. Camila lo observó en silencio. Y luego, con voz firme, dijo, entonces prométeme algo. Leonardo la miró con atención. No entres en su vida para calmar tu culpa. Entra en su vida porque de verdad quieres estar allí. Él sintió un nudo en la garganta. Lo prometo. Camila suspiró con alivio y cerró los ojos. Leonardo la miró durante largos segundos. No le quedaba mucho tiempo. Y él había llegado demasiado tarde. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Camila tomó su último aliento. Ana, su amiga de toda la vida, la encontró sin vida en su cama, con una expresión de paz en su rostro. Leonardo recibió la llamada en la madrugada. No reaccionó. No habló. Simplemente se quedó sentado en la oscuridad de su oficina, sosteniendo la carta que Camila le entregó. Y supo que el pasado ya no podía ser ignorado. Era momento de enfrentar la verdad. Era momento de buscar a su hijo. El sol apenas se asomaba entre los edificios cuando Daniel salió de la fábrica en la que trabajaba. Sus manos estaban cubiertas de grasa, su ropa impregnada de polvo y sudor. Era otro día agotador.
Otro día en el que su vida era una rutina de esfuerzo sin descanso. Caminó por las calles del barrio hasta llegar a casa. Su madre llevaba días enferma y él estaba preocupado. Pero cuando llegó, vio a Ana esperándolo en la puerta. Su expresión lo detuvo en seco. «Daniel», susurró ella, con la voz temblorosa. «Hay algo que tengo que decirte». Daniel entró corriendo a la casa. «Mamá», gritó, con el corazón acelerado. Pero el silencio que lo recibió fue más fuerte que cualquier respuesta. Se quedó inmóvil en la entrada de la habitación. Allí estaba Camila, su madre, su fortaleza. Pero su pecho ya no subía ni bajaba. Daniel sintió que el mundo se derrumbaba. «No», murmuró, cayendo de rodillas junto a la cama. La tomó de la mano, su piel aún tibia, pero sin vida. «No me dejes, por favor». Ana entró en la habitación con lágrimas en los ojos. «Daniel». Pero él no podía escuchar nada. Solo podía sentir un vacío en el pecho. Se había quedado solo. Horas después, cuando la casa estaba en completo silencio, Ana se sentó junto a Daniel. Él no hablaba. No lloraba. Solo miraba el suelo, sintiendo que la vida se había detenido. Ana colocó un sobre la mesa. «Camila quería que leyeras esto». Daniel frunció el ceño y tomó el sobre con manos temblorosas. Era viejo, el papel amarillento, y su nombre estaba escrito con la letra de su madre. «Daniel». Sus dedos recorrieron las letras. Algo en su pecho se apretó. Con el corazón acelerado, abrió la carta y comenzó a leer. «Mi querido Daniel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y eso me duele más de lo que puedo expresar. Pero hay algo que debes saber, algo que oculté durante todos estos años porque pensé que era lo mejor para ti. Tu padre nunca murió, como te hice creer. Está vivo. Y su nombre es Leonardo Salazar». Daniel dejó caer la carta. No podía ser. Ana lo miró con tristeza. «Lo siento, Daniel». Pero él se puso de pie de golpe, con la respiración agitada. «¿Por qué me ocultó esto?». Ana suspiró. «Porque no quería que crecieras con rencor. No quería que su ausencia definiera quién eres». Daniel apretó los puños. «Ese hombre nos abandonó». Ana asintió con pesar. «Sí. Pero también vino a verla antes de que muriera». Daniel sintió un escalofrío. «¿Qué?». «Leonardo Salazar vino a verla. Y sé que quiere verte». Daniel sintió que la rabia le hervía en las venas. «¿Ahora? ¿Después de 30 años?». Ana asintió lentamente. «Sí. Y es tu decisión si quieres enfrentarlo». Daniel sintió su corazón latir con fuerza. Por años había creído que su padre nunca existió. Pero ahora sabía la verdad. Y tenía que tomar una decisión. ¿Lo enfrentaría? ¿O dejaría que su odio lo consumiera? Lo único que sabía era que Leonardo Salazar tendría que mirarlo a los ojos y darle una respuesta. El sonido de los autos y el bullicio de la ciudad eran ensordecedores, pero en la mente de Daniel todo estaba en completo silencio. Caminaba con pasos firmes, cada músculo de su cuerpo tenso, su respiración pesada, sus manos apretadas en puños. Frente a él, el enorme rascacielos de Salazar Corp se alzaba como un símbolo de poder, un reflejo del hombre que lo había abandonado. Leonardo Salazar. El nombre que por 30 años había sido un misterio. El nombre del hombre que había decidido que él no valía la pena. Pero hoy, ese hombre iba a mirarlo a los ojos. Y Daniel iba a asegurarse de que nunca olvidara lo que había hecho. Los guardias de seguridad en la entrada lo miraron con desconfianza. ¿En qué podemos ayudarlo?, preguntó uno de ellos, con voz cortante. Daniel, con la mandíbula apretada, respondió con tono seco: «Vengo a ver a Leonardo
Daniel se acercó más, sin apartar la mirada. Dile que su hijo está aquí. El guardia titubeó. Pero cuando vio la intensidad en los ojos de Daniel, supo que no era una broma. Tomó su radio y habló en voz baja. Señor Salazar, hay un joven aquí que dice ser su hijo. Hubo un silencio en la línea. Y luego, la respuesta. Déjenlo subir. La oficina de Leonardo Salazar era impresionante. Pisos de mármol, una vista panorámica de la ciudad, muebles de cuero. Todo gritaba poder. Pero cuando la puerta se abrió, Daniel no vio a un titán empresarial. Vio a un hombre. Un hombre de cabello canoso, vestido con un traje impecable, con el ceño fruncido y las manos entrelazadas sobre el escritorio. Un hombre que se parecía a él más de lo que le gustaba admitir. Hubo un largo silencio. Ambos se quedaron de pie, mirándose fijamente. Hasta que Daniel rompió la tensión. ¿Nada que decirme? Leonardo parpadeó, sorprendido por la dureza en la voz de su hijo. No sé qué esperabas que dijera. Daniel soltó una risa amarga. Tal vez. Lo siento por haberme largado como un cobarde. Leonardo apretó la mandíbula. No me fui por cobardía. Daniel golpeó la mesa con fuerza. Entonces dime, ¿por qué? Leonardo respiró hondo. Porque tenía miedo. Daniel soltó una carcajada sarcástica. ¿Miedo? Miedo tuve yo cuando veía a mi madre matándose para darme de comer. Miedo tuve yo cuando preguntaba por qué no tenía un padre y ella no podía responderme. Leonardo cerró los ojos por un segundo. Cada palabra de su hijo le dolía como una herida abierta. Sé que nada de lo que diga cambiará el pasado. No, no lo hará, interrumpió Daniel con furia. Pero quiero escucharlo de todos modos. Leonardo exhaló lentamente. Tomé una decisión terrible. Pensé que alejarme era lo mejor para todos. Que la paternidad arruinaría mis planes, que no estaba hecho para ser padre. Daniel apretó los puños. ¿Sabes qué es lo peor? Que mientras tú construías tu imperio, yo crecía creyendo que mi padre estaba muerto. Leonardo sintió un escalofrío. ¿Eso te dijo tu madre? Daniel asintió, con los ojos brillando de rabia y dolor. Y ahora resulta que no. Que todo este tiempo viviste como un rey mientras yo tenía que aprender a sobrevivir. Leonardo bajó la mirada. Tienes razón en odiarme. Daniel lo miró fijamente. No me digas lo que tengo que sentir. El silencio se instaló de nuevo entre ellos. Hasta que Daniel se inclinó sobre el escritorio. Te haré una pregunta, Salazar. Leonardo levantó la vista. Dime. Daniel lo miró con dureza. Si mi madre no hubiera muerto, ¿alguna vez habrías venido a buscarme? Leonardo abrió la boca, pero no pudo responder. Porque la verdad era una sola. Y Daniel ya conocía la respuesta. Se giró para irse. Pero antes de salir, se detuvo y murmuró sin voltear, no me busques. Y salió de la oficina, dejando a Leonardo solo con su culpa. La oficina quedó en completo silencio tras la salida de Daniel. Leonardo Salazar permaneció de pie, mirando la puerta cerrada como si aún pudiera ver a su hijo al otro lado. Pero Daniel se había ido. Se había ido con la misma furia con la que había llegado. Y él no hizo nada para detenerlo. Se dejó caer en su sillón de cuero, con la mirada perdida en la vista panorámica de la ciudad. Había enfrentado cientos de reuniones difíciles en su vida. Había cerrado negocios millonarios con hombres poderosos. Pero nunca había sentido tanto miedo como cuando su propio hijo lo miró con odio. Porque, por primera vez, vio el daño real que había causado. Si mi madre no hubiera muerto, ¿alguna vez habrías venido a buscarme? Las palabras de Daniel retumbaban en su mente una y otra vez. Porque, aunque quisiera negarlo, sabía la verdad. No lo habría buscado. No por falta de interés. No por desprecio.
sino porque nunca tuvo el valor. Durante años, había enterrado esa parte de su vida en lo más profundo de su conciencia. Se había convencido de que no era su responsabilidad. Que Camila había seguido adelante sin él. Que su hijo estaba mejor sin un padre como él. Pero ahora, después de verlo, después de escuchar su furia, su dolor, se dio cuenta de que había estado equivocado todo el tiempo. No había sido la mejor decisión. No había sido lo correcto. Había sido egoísmo. Y ahora era demasiado tarde. Esa noche, Leonardo no regresó a su mansión. Se quedó en su oficina, solo con su arrepentimiento. El whisky en su vaso temblaba en su mano. Miró su reflejo en la ventana y no reconoció al hombre que veía. Por primera vez en su vida, se sintió viejo. No por los años, sino por el peso del pasado. Por los años perdidos. Por la vida de su hijo que nunca conoció. Por la mujer que lo amó, y a la que dejó sola en su peor momento. Dejó el vaso sobre la mesa y tomó la carta que Camila le había dado antes de morir. La carta que nunca se había atrevido a leer. Con manos temblorosas, rompió el sobre y dejó que las palabras de la mujer a la que abandonó lo golpearan como un puñal. Leonardo, si estás leyendo esto, significa que finalmente decidiste enfrentar la verdad. Te fuiste hace muchos años. No volviste a mirar atrás. Y yo aprendí a vivir sin ti. Pero hay algo que nunca cambió. Nuestro hijo. Daniel creció sin saber quién eras. Y aunque nunca te mencioné, cada vez que me preguntaba por qué no tenía un padre, mi corazón se rompía un poco más. Nunca quise que creciera con odio. Nunca quise que te viera como un monstruo. Porque, aunque me doliera admitirlo, en el fondo, nunca dejé de creer que, en algún lugar de tu corazón, te preguntabas por él. No sé si mereces su perdón. No sé si siquiera lo buscarás después de leer esto. Pero si lo haces, si realmente quieres recuperar algo del tiempo perdido, entonces lucha por él. Hazlo no por culpa. No por obligación. Sino porque lo amas, aunque nunca hayas sabido cómo hacerlo. No repares tu error con dinero. Repáralo con amor. Y, si no puedes hacer eso, entonces al menos no lo lastimes más. Camila. Leonardo sintió que algo dentro de él se rompía. Dejó caer la carta sobre el escritorio. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo algo que no recordaba haber sentido en años. Lágrimas. Por primera vez en 3 décadas, Leonardo Salazar lloró. No por su empresa. No por dinero. No por ambición. Sino porque había perdido a la única mujer que realmente lo amó. Y porque su hijo, tal vez nunca lo perdonaría. Cuando el sol comenzó a iluminar la ciudad, Leonardo ya había tomado una decisión. No podía cambiar el pasado. Pero sí podía decidir qué hacer con el futuro. Así que, aunque Daniel le hubiera dicho que no lo buscara, él no iba a rendirse tan fácil. Había perdido demasiados años ya. Y esta vez, iba a luchar por su hijo. Fuera cual fuera el precio. El barrio donde vivía Daniel se sentía ajeno a Leonardo. Las calles eran estrechas, las paredes desgastadas por el tiempo, los pequeños negocios familiares llenaban las esquinas. Era un mundo muy distinto al suyo. Leonardo bajó de su auto con paso firme, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. No estaba acostumbrado a sentir nervios. Pero esto no era un negocio. No era una negociación en la que pudiera usar su astucia para salir ganando. Era la vida de su hijo. Y él era el villano en su historia. Golpeó la puerta con fuerza. Pasaron unos segundos antes de que se abriera. Y allí estaba Daniel. El joven lo miró con el ceño fruncido, con el mismo desprecio que había mostrado en su oficina. ¿Qué haces aquí? Leonardo tragó saliva. Necesitamos hablar. Daniel cruzó los brazos. No. Por favor. Daniel lo observó con dureza.
¿Sabes lo que me sorprende? Leonardo lo miró en silencio. Que pienses que después de 30 años puedes venir aquí y hacerte el padre arrepentido. Leonardo sintió el golpe de esas palabras. Pero no retrocedió. Sé que no merezco tu tiempo. Pero dame una oportunidad. Daniel soltó una risa seca. ¿Para qué? ¿Para que limpies tu conciencia? No. ¿Para que puedas decir que al menos lo intentaste? No. Entonces, ¿para qué, Salazar? Leonardo respiró hondo. Porque quiero conocerte. Por primera vez, hubo un breve silencio. Daniel apretó la mandíbula. Y, en un susurro cargado de rabia, dijo, llegaste tarde. Leonardo cerró los ojos. Lo sabía. Pero no podía rendirse tan fácilmente. Daniel. Vete, interrumpió el joven. Por favor. Daniel lo miró con furia. Te dije que te vayas. Y antes de que Leonardo pudiera decir algo más, la puerta se cerró en su cara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo respiró hondo, mirando la puerta con el peso del rechazo clavado en el pecho. No lo iba a aceptar. No iba a darse por vencido. Daniel era su hijo. Y haría lo que fuera para demostrarle que esta vez no iba a abandonarlo. El golpe de la puerta cerrándose aún resonaba en la mente de Leonardo. Por primera vez en su vida, había sido rechazado sin que el dinero, el poder o su apellido pudieran cambiar la situación. Y dolía. Más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero no iba a rendirse. Daniel podía odiarlo, ignorarlo, rechazarlo cuantas veces quisiera. Pero Leonardo seguiría allí. No como un empresario. No como un millonario. Sino como un padre que había llegado tarde, pero que no estaba dispuesto a perder otra oportunidad. Los días pasaron y, aunque Daniel no lo quería cerca, Leonardo se encargó de estarlo. No como una sombra invasiva, sino como alguien que había decidido no desaparecer esta vez. Fue al taller mecánico donde Daniel trabajaba. Se quedó a la distancia, observando. Vio cómo su hijo arreglaba motores con manos firmes, cómo se ganaba el respeto de sus compañeros con esfuerzo y talento. Se dio cuenta de algo que nunca antes había considerado: Daniel no era un niño que necesitaba un padre. Era un hombre que nunca lo había necesitado. Y eso le dolió más de lo que imaginó. Un día, al salir del taller, Daniel encontró a Leonardo esperándolo en la acera. Rodó los ojos con fastidio. ¿Otra vez tú? Leonardo no se inmutó. Quería hablar contigo. Daniel cruzó los brazos. No quiero escucharte. Solo dame un minuto. Tienes 30 segundos. Leonardo suspiró. Vi lo que haces. Eres bueno con los autos. Daniel frunció el ceño. ¿Y qué? Leonardo lo miró con honestidad. Estoy orgulloso de ti. Daniel se congeló. Por un segundo, pareció que las palabras lo habían desarmado. Pero rápidamente recuperó su dureza. No necesito tu aprobación. Leonardo asintió. Lo sé. Daniel lo miró con furia contenida. Entonces, ¿qué esperas que haga? ¿Que te acepte en mi vida de la nada? Leonardo respiró hondo. No. Solo quiero que sepas que estaré aquí cuando estés listo. Daniel sintió algo extraño en el pecho. Como si esas palabras despertaran algo que no quería enfrentar. Pero en lugar de responder, se giró y se alejó. Sin embargo, Leonardo notó algo. Esta vez, cuando se fue, no cerró la puerta de golpe. Y eso era más de lo que podía haber esperado. Leonardo no insistió más esa noche. No llamó, no fue al taller al día siguiente, ni trató de forzar una conversación con Daniel. Pero tampoco desapareció. Se mantuvo cerca, dejándole claro que esta vez no iba a huir. Daniel, aunque no lo admitiera, comenzó a notarlo.
Al principio lo irritaba. No entendía por qué ese hombre que lo abandonó ahora quería aparecer en su vida. Durante años había construido un muro de desprecio y rencor hacia su padre, y ahora, ese muro comenzaba a tambalearse. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, su jefe le entregó un sobre. «Esto es para ti». Daniel frunció el ceño y lo abrió. Dentro había un cheque con una cantidad ridícula de dinero. Venía firmado por Leonardo Salazar. La furia subió por su pecho. Salió del taller como un vendaval y tomó el primer taxi que vio. 10 minutos después, estaba entrando al edificio de Salazar Corp. «¿Dónde está?», gritó en la recepción. Los guardias se alertaron, pero antes de que pudieran reaccionar, Leonardo apareció en la entrada de su oficina. «Déjenlo entrar». Daniel entró como un torbellino, tirando el cheque sobre el escritorio. «¿Qué demonios es esto?». Leonardo se apoyó en la mesa, sin inmutarse. «Es una ayuda». Daniel apretó los puños. «No quiero tu maldito dinero. No es caridad. Es un intento barato de comprarme». Leonardo se levantó lentamente. «No puedes aceptar que alguien quiera ayudarte, ¿verdad?». Daniel lo fulminó con la mirada. «Crecí sin necesitar nada de nadie. Mucho menos de ti». Leonardo suspiró. «Sé que te fallé. No tienes idea de lo que fue crecer sin un padre». «Tienes razón. No lo sé». Daniel sintió un nudo en la garganta, pero no iba a ceder. «No vengas a pretender que puedes compensar 30 años con un cheque». Leonardo lo miró fijamente. «No quiero compensar nada. Quiero conocerte». Hubo un silencio pesado. Daniel sintió una punzada en el pecho. No quería aceptarlo, pero parte de él quería creer en esas palabras. Sin embargo, el miedo y el orgullo aún pesaban más. Tomó el cheque, lo rompió en pedazos y los dejó caer sobre el escritorio. «No necesito nada de ti». Y sin mirar atrás, salió de la oficina. Pero en lo más profundo de su corazón, la semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, en la soledad de su departamento, Daniel abrió la caja donde guardaba los recuerdos de su madre. Entre las cosas que ella le había dejado, estaba la carta. «Si alguna vez te encuentras con él, no dejes que el odio defina tu vida». Leyó esas palabras una y otra vez. Por primera vez en su vida, se preguntó si realmente valía la pena seguir odiando. Los días pasaron, y aunque trató de ignorarlo, no pudo dejar de pensar en Leonardo. No porque quisiera aceptarlo, sino porque, por primera vez, el hombre que lo había abandonado estaba allí, esperando. Y eso lo confundía más que cualquier otra cosa. Una noche, después de horas de darle vueltas en su cabeza, tomó una decisión. Se presentó en el edificio de Salazar Corp sin avisar. La recepcionista se sorprendió al verlo. ¿Tiene cita? No, respondió Daniel, pero si quiere que lo escuche, más le vale hacerme espacio. Leonardo apareció en la entrada de su oficina, visiblemente sorprendido. No esperaba verte aquí. Daniel cruzó los brazos. Dijiste que querías conocerme. Leonardo asintió. Lo dije. Daniel lo miró fijamente. Entonces demuéstrame que no eres el mismo cobarde que me abandonó. Y así, después de 30 años de distancia, padre e hijo finalmente estaban en el mismo camino. No sería fácil. No habría perdón inmediato. Pero por primera vez, había esperanza. La vida nos da oportunidades, pero no siempre sabemos aprovecharlas. Leonardo tuvo todo el tiempo del mundo para ser un padre presente, pero eligió el camino del egoísmo y la ambición. Creyó que el éxito y la riqueza llenarían su vacío, pero al final descubrió que el dinero no puede comprar el tiempo perdido, ni el amor de un hijo que nunca conoció. Por otro lado, Daniel creció con la sombra de la ausencia, con el dolor de un abandono que nunca pudo entender. Aprendió a ser fuerte por necesidad, no por elección.
Pero, cuando la verdad salió a la luz, tuvo que enfrentar el dilema más difícil de su vida: vivir en el odio o permitirse sanar. Esta historia nos enseña que el rencor puede consumirnos, pero el perdón nos libera. No siempre podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacer con el futuro. El tiempo no se detiene y las segundas oportunidades son un regalo que no todos reciben. Si tienes la posibilidad de enmendar un error, hazlo antes de que sea demasiado tarde. Y si eres alguien que ha sufrido una herida del pasado, recuerda, el perdón no es para quien te lastimó, es para ti. Si te gustó esta historia y quieres más relatos llenos de emoción, reflexión y segundas oportunidades, suscríbete al canal. Dale like y activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo de historias impactantes que te harán pensar. Déjame tu comentario: ¿crees que Daniel hizo bien en darle una oportunidad a su padre? ¿Tú lo habrías perdonado? Nos vemos en el próximo video.